Mi nombre es Manuela Valencia Muñoz, soy estudiante de medicina de la Universidad de Antioquia y les voy a hablar acerca de la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher fue descrita por primera vez en 1882 por el médico francés Gaucher, quien realizó la autopsia de una paciente de 32 años, la cual había fallecido tras presentar marcada esplenomegalia, describiéndolo como hipertrofia idiopática del vaso sin leucemia. En 1924, el médico alemán Lieb aisló un compuesto graso en los pacientes con enfermedad de Gaucher. 10 años más tarde, este compuesto fue identificado por el médico francés Aguillon como el glucocerebrósido. Las enfermedades lisosomales son trastornos hereditarios que se producen por la incapacidad de degradar macromoléculas por un defecto funcional específico. Esto a consecuencia del déficit de enzimas hidrolíticas, cofactores enzimáticos o defectos en los mecanismos de transporte. Esta disfunción provoca la acumulación de macromoléculas en el lisosoma y es la causa de la enfermedad. Los cuadros clínicos vienen determinados por la distribución del acúmulo en los tejidos, que a su vez es función de la localización fisiológica del sustrato implicado, sistema nervioso, órganos viscerales, tejido conjuntivo, entre otros. El proceso de acumulación del sustrato en los lisosomas comienza en el periodo fetal, pero muchas enfermedades no dan síntomas clínicos hasta el primer año de vida. En las formas juveniles y adultas, los síntomas hasta pueden presentarse mucho más tardíamente. En la enfermedad de Gaucher existe un error en el metabolismo celular, de modo que hay déficit en la enzima glucocerebrosidasa, la cual se encarga de la descomposición hidrolítica del compuesto glucosilceramida en glucosa y ceramida. Este compuesto está presente normalmente en las membranas celulares y es degradado como parte del proceso de regeneración de las membranas celulares. La deficiencia de la enzima conduce a la acumulación de glucosilceramida y otros glicolípidos en los lisosomas de los macrófagos, principalmente en el vaso, hígado, médula ósea, cerebro, osteoclastos y, menos a menudo, también en los pulmones, la piel, los riñones, la conjuntiva y el corazón. En la enfermedad de Gaucher existe un importante componente inflamatorio asociado que repercute en la progresión de la afectación sistémica de esta enfermedad. Bueno, respecto a la parte genética, la mayor parte de las mutaciones son producto del cambio de un nucleótido y aproximadamente el 20% se deben a pérdidas, inserciones y arreglos complejos. Se expresa principalmente el gen GABA en 3 órganos, vaso, hígado y cerebro, y en 2 tipos de células, macrófagos y monocitos. Existen alrededor de 214 mutaciones, pero esas 4 que ven en pantalla son las más comunes. Bueno, la enfermedad de Gaucher es la enfermedad de depósito lisosomal más común. Se calcula que en la enfermedad de Gaucher afecta entre 1 de cada 50 a 100.000 personas en la población general. Las personas con ascendencia judía askenazi son más susceptibles a presentar la enfermedad de Gaucher, presentándose 1 de cada 500. Existen 3 variantes de la enfermedad de Gaucher, siendo la más frecuente la tipo 1, constituyendo aproximadamente 1 de cada 50.000 casos en la población general y 1 de cada 500 en la población judía askenazi. Las variantes tipo 2 y 3 presentan una prevalencia de 1 en cada 100.000 casos aproximadamente. Más adelante les voy a explicar en qué consiste cada una de esas variantes de la enfermedad. Bueno, la acumulación de la glucosilceramida consta de que la glucosilceramida se encuentra ampliamente distribuida en múltiples tejidos y en pequeñas cantidades como metabolito intermediario de la síntesis y degradación de los glucosfingolípidos como los gangliósidos y los globósidos. La glucosilceramida es el penúltimo intermediario en la ruta degradativa de los glucosfingolípidos más complejos. Procede fundamentalmente de la degradación de las membranas de las células hematopoyéticas y es retirada de forma permanente por los fagocitos mononucleares del sistema reticuloendotelial. La ausencia de actividad enzimática da lugar a una acumulación del sustrato que en condiciones normales se elimina, principalmente mediante los macrófagos del sistema monocito-macrófago. Las acumulaciones de células de Gaucher que derivan de los macrófagos
en diversos órganos y en tejidos como vaso, hígado, hueso, entre otros, son los responsables de la sintomatología de esta enfermedad. Los pacientes que presentan afección neurológica tienen una elevación de glucosilceramida más pronunciada que los pacientes que no presentan afectación neurológica. Bueno, entre las manifestaciones que estos pacientes pueden presentar se encuentran las manifestaciones hematológicas. Las anomalías hematológicas en la enfermedad de Gaucher son extremadamente comunes. La mayoría de los pacientes sintomáticos se presentan con anemia y trombocitopenia. Esto puede deberse a la hematopoiesis deprimida resultante de la sustitución de la médula ósea por las células de Gaucher. Otras causas incluyen el hiperesplenismo o el secuestro esplénico. Los síntomas que se presentan debido a las anormalidades hematológicas incluyen astenia, disnea, hemorragias, entre otros, dependiendo del tipo y grado de citopenias del paciente. Bueno, aunque la eficiencia de la enzima existe en todas las células del cuerpo, la acumulación de la glucocerebrosidasa dentro de los lisosomas se produce solo en los macrófagos llamadas células de Gaucher. Entonces, a su derecha pueden ver una imagen de cómo se vería una célula de Gaucher. Bueno, otras manifestaciones que se pueden dar son las manifestaciones viscerales. Las vísceras más comúnmente involucradas con la acumulación de células de Gaucher son el hígado y el vaso. El sistema pulmonar puede estar implicado también, aunque es infrecuente. Las células de Gaucher se acumulan en las células de Kupffer del hígado, que conduce a hepatomegalia. La infiltración hepática también puede conducir a fibrosis y cirrosis. La esplenomegalia surge por la acumulación de células de Gaucher en el vaso. Los volúmenes del vaso en la enfermedad de Gaucher tipo 1 son típicamente 5 o 15 veces más de lo normal, pero el tamaño del vaso se puede ampliar de manera significativa en algunos casos y pueden ser más de 50 veces de lo normal. Las masas esplénicas focales son comunes y pueden representar grupos de células de Gaucher o hematopoiesis extramedular. También se pueden producir infartos esplénicos debido a esplenomegalia masiva. También una manifestación infrecuente en la enfermedad de Gaucher es la afectación pulmonar, que se observa con mayor frecuencia en el tipo 1, en pacientes que han sido sometidos a esplenectomía y aquellos con el tipo 3. Los hallazgos pulmonares se piensan que son secundarios a la infiltración directa de células de Gaucher en los espacios intersticiales, espacios alveolares y capilares, así como por causas indirectas secundarias al síndrome hepatopulmonar. Entonces aquí podríamos ver cómo se identificaría esta esplenomegalia en los pacientes. Bueno, la afectación al esqueleto suele desarrollarse de forma silente, sin sintomatología evidente. Las manifestaciones esqueléticas de la enfermedad de Gaucher conducen a las complicaciones más debilitantes de esta enfermedad y morbilidad realmente significativa. Las células de Gaucher se infiltran y se acumulan en la médula ósea, provocan una respuesta inflamatoria local, y esta es la causa de la lesión ósea. La fisiopatología de la forma en que la infiltración conduce a los cambios en el hueso no se conoce muy bien, pero los mecanismos propuestos incluyen la alteración de la formación y la reabsorción ósea, así también como aumento de la presión intraósea debido a esta infiltración, lo cual conduce a una oclusión vascular. Las manifestaciones óseas de la enfermedad de Gaucher conducen al retraso de crecimiento en niños, osteopenia, lesiones, fracturas patológicas, dolor, osteonecrosis cortical, infartos medulares y crisis óseas. La gravedad de los hallazgos óseos depende de la extensión de la sustitución de la cavidad medular. La expansión medular conduce a un fallo en la remodelación de los fenómenos distales resultantes en la llamada deformidad matraz de Erlenmeyer. Las crisis óseas son más comunes en la infancia y en la adolescencia, presentándose como episodios de dolor óseo grave asociados a fiebre y leucocitosis. Bueno, también se pueden presentar manifestaciones neurológicas
La pérdida de homeostasis del cáncer en relación con la acumulación de la glucocerebrosidasa dentro de las neuronas puede contribuir a estas manifestaciones en la enfermedad de Gaucher, que se podrían presentar como falta de concentración, diversas neuropatías, incoordinación, temblor, acusia, entre otros, hipoacusia, entre otros. Bueno, la enfermedad de Gaucher se puede clasificar en 3 tipos de acuerdo con la evolución clínica y la presencia o ausencia de cuadro neurológico en la evolución. El tipo 1. La mayoría de los pacientes presentan este tipo. Las manifestaciones clínicas varían en gran medida. Se puede desarrollar a cualquier edad. En 50% de los pacientes, el diagnóstico se realiza en la infancia. Y este tipo no suele comprometer el sistema nervioso central. Los signos clínicos más frecuentes en el tipo 1 son anemia, hepatoesplenomegalia, esplenomegalia y trombocitopenia. En el hueso puede registrarse la osteopenia y el dolor óseo hasta fracturas patológicas, osteonecrosis y discapacidad a largo plazo. A nivel pulmonar se puede registrar enfermedad intersticial en hipertensión pulmonar. Aquí podemos ver un típico paciente con la forma no neuropática o tipo 1. Bueno, otro tipo es el tipo 2, que es la forma más severa en el desarrollo de la enfermedad de Gaucher. La visceromegalia y los problemas de tipo neurológico se manifiestan desde el momento del nacimiento. Se ve retroflexión de la cabeza, tenismo facial y estrabismo. Y en estos pacientes existe un atraso del desarrollo. Característicamente existe compromiso de los centros motores vulvares acompañado de trastornos en la deglución y oculomotores. Las convulsiones son muy frecuentes en estos pacientes que igualmente pueden cursar con desnutrición. La mayoría de los pacientes con tipo 2 fallecen hasta el segundo año de vida por complicaciones como por ejemplo bronconeumonía recurrente. Y el último tipo es el tipo 3, que el inicio se da entre las primeras 2 décadas de la vida y el promedio de vida de sus pacientes es 10 a 15 años después del inicio de los síntomas de la enfermedad. Aquí se evidencia la hepatomegalia y los síntomas neurológicos. Neurológicos como retardo mental progresivo, oftalmoplegia, convulsiones y espasticidad. La esplenomegalia es muy severa. Los síntomas esqueléticos pueden comprender fracturas patológicas y problemas de comprensión vertebral. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Gaucher se realiza por la demostración de la disminución de la actividad enzimática glucocerebrosidasa en leucocitos de sangre periférica o fibroblastos cultivados de una biopsia de piel. Generalmente existen entre un 70 a 90% menos actividad de la enzima en comparación con lo normal. Las pruebas moleculares mediante análisis de mutación dirigida se utilizan para la confirmación del diagnóstico y puede ser útil para correlaciones genotipo-fenotipo. Y se realiza diagnóstico diferencial con mieloma múltiple. Bueno, es importante aclarar que debe haber un diagnóstico muy precoz, porque realizar este diagnóstico de manera precoz significa poder valorar al paciente e iniciar un tratamiento y así evitar posibles complicaciones como fracturas patológicas, retraso de crecimiento en niños, hemorragias graves, dolor oso crónico, esplenectomía innecesaria, entre otras complicaciones. Bueno, esta enfermedad está asociada con algunas patologías. Entre esas se encuentran la enfermedad de Parkinson, en el cual la gen de la glucocerebrosidasa es el factor de riesgo más importante descubierto hasta ahora para el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. La presencia de una mutación en el gen de la glucocerebrosidasa en forma homocigota u homocigota o heterocigota se asocia con un aumento de aproximadamente 20 veces en el riesgo de padecer enfermedad de Parkinson.
La mayoría de los estudios sugieren que 5 a 10% de los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen mutaciones en el gen de la glucocerebrosidasa, aunque esta cifra es mayor en la población askenazi. La enfermedad de Parkinson asociada a la mutación del gen de la glucocerebrosidasa es clínicamente indistinguible de la enfermedad de Parkinson idiopática, a excepción de edad ligeramente más temprana de inicio y mayor frecuencia de deterioro cognitivo. También otra patología asociada son las neoplasias. Los pacientes con enfermedad de Gaucher tienen un mayor riesgo de neoplasias en general, incluyendo mieloma múltiple y otras neoplasias hematológicas. Se ha evidenciado un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular y también se han reportado casos de carcinoma de células renales. Se plantea que la esplenectomía, la desregulación del sistema inmune y las alteraciones genéticas de los pacientes con enfermedad de Gaucher podrían contribuir al desarrollo de neoplasias malignas. Bueno, el tratamiento se puede dar terapia de reemplazo enzimático y el objetivo de esta es tratar los síntomas de la enfermedad, así como prevenir las complicaciones de esta. Las manifestaciones viscerales y hematológicas suelen responder relativamente rápido. La anemia y la trombocitopenia pueden mejorar entre 6 meses a un año de empezar la dosis inicial de la terapia de reemplazo enzimático. Los volúmenes de hígado y vaso generalmente disminuyen aproximadamente un 50% en los primeros 2 años. Y las manifestaciones neurológicas no responden a la terapia de reemplazo enzimático, ya que esta no atraviesa la barrera hematoencefálica. Aquí podemos ver un ejemplo de los beneficios que puede traer para un paciente usar la terapia de reemplazo enzimático. Podemos ver a esta paciente en 2 años post tratamiento, los cambios evidentes. Bueno, otro tipo es la terapia de reducción de sustrato. Esta es una alternativa a la terapia de reemplazo enzimático para el tratamiento de la enfermedad de Gaucher. Mientras que la terapia de reemplazo enzimático trabaja reemplazando la enzima deficiente, la reducción de sustrato actúa mediante la disminución de la producción de glucosilceramida. Los reductores de sustrato, estos sí pueden cruzar la barrera hematoencefálica y se han demostrado resultados prometedores en el tratamiento de manifestaciones neurológicas en combinación con la terapia de reemplazo enzimático. Bueno, estas son algunas fundaciones en las que se puede buscar más información acerca de esta enfermedad. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de muy buena ayuda esta presentación sobre la enfermedad de Gaucher. Y en estas referencias pueden encontrar más información acerca de esta patología. Muchas gracias.